Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Estamos como cada miércoles acompañándolos aquí en Panamericana Play y en vivo también en el canal 4 de la TV Cop. Esto es En Foco como cada miércoles, compartiendo un rato de charla, una hora, con una personalidad de nuestra ciudad para poder dialogar y para poder conocernos en profundidad. En el día de hoy la invitada es María José Barrios, ella es la secretaria general de los trabajadores municipales, a quien le doy la bienvenida. María José, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. El gusto de que vengas aquí a compartir un rato y a poder hablar. Recién te decía fuera de micrófono que hace muy poquito estuviste en lo que se denomina la séptima banca del Consejo Deliberante, con un proyecto. ¿Es así? Sí, solicité al Consejo Deliberante poder participar o pedir la séptima banca para presentar un proyecto. Sí. Un proyecto que deviene de la pérdida de mi hija en un siniestro vial. Y bueno, en todo ese tiempo, más allá de llevarlo a la justicia penal, que por ahí no es algo muy casual en accidentes de tránsito, también quise transitar el camino de la educación, la concientización, para tratar de prevenir estos flagelos que sin dudas se llevan puesto muchísimas familias, el dolor de muchísimas familias. Pido la séptima banca, presento el proyecto es proyecto de concientización y educación vial. Obviamente propuse que si podía llevar el nombre de mi hija, Sí. Juliana Ingelmo, en conmemoración primero a ella y a través de ella de todas aquellas víctimas de accidentes y negligencias de tránsito. Cuando llevaste esta idea y pediste lo de la séptima banca, ¿los notaste receptivos a los concejales? Sí, previo a eso les había solicitado una reunión para poder hablar con ellos. O sea, me interesaba que supieran por dónde iba todo esto, ¿no? Que no era una actitud individualista ni de búsqueda de protagonismo, sino que tenía que ver con tratar de hacer de esto un hecho colectivo. Presenté el proyecto, les hablé de qué se trataba. De hecho, mi hija ya tiene su cartel pintado con el modelo que de alguna manera me dieron en la municipalidad, porque había un modelo. Sí. Pertenece a lo que es cartelería. Generalmente nosotros sabemos que hay una fundación argentina que se llama la Fundación de Estrellas Amarillas, que consta en plasmar estrellas en la vía pública, en rutas. Ahí lo podemos ver en pantalla a la estrella. Ahí está, sí, exactamente. Entonces dije, bueno, sabemos que todo lo que tenga que ver con cartelería, indicaciones, lleva a que nos detengamos a pensar y a repensar. Y no sé, al menos a mí que transito mucho las rutas, cada vez que veo una estrella amarilla pintada en la ruta, miro el velocímetro, pienso quién podría haber sido la víctima, cómo pudo suceder o quizás cómo se pudo haber evitado. Entonces les presenté ese proyecto, hablé con ellos, le dije que el cartel de Juli ya estaba dispuesto para ser colocado, pero no quería que sea una mera actitud individualista, Claro. sino que todos aquellos que pudieran tener o pasar por esto tan horrible que es perder un ser amado, también pudieran plasmar su estrella, y que esos carteles distribuidos estratégicamente donde sucedieron estos siniestros y donde han perdido la vida tantos adolescentes de Rufino, sirviera como un faro que cada vez que lo vemos nos indique que tenemos que tratar de ser consciente y responsable a la hora de manipular cualquier tipo de vehículo, porque esto es responsabilidad de todos, del peatón, del motociclista, del automovilista, claro. y es muy difícil hoy apelar a la conciencia. Lo digo en lo que me toca en lo particular a mí. Claro. Yo, desde que faltó mi hija, en el accidente donde estuvo mi hija, participaron 7 familias, o sea, había 7 adolescentes. 4 en un auto, 3 en la camioneta, y cualquiera podría haber sido Yu esa madrugada, inclusive los mismos adolescentes y personas que andaban, porque
Esto sucede cuando post pandemia se hace el primer evento público en donde los chicos pudieron salir. Entonces cualquiera podría haber terminado como terminó Julie. Que no nos pongamos en ese lugar y que no sentamos propio la pérdida de un adolescente es no tener conciencia de que nos puede pasar a todos. Claro, es generar conciencia en sí, desde algo personal a algo colectivo. Te quería consultar, María José, si el trabajo, tu actividad fue lo que un poco te ayudó a poder sobrellevar todo esto y todo lo que te sucedió en aquel momento. Muchísimo. Yo siempre digo que a veces algunos tenemos oportunidades que otros no tienen. El hecho de tener un trabajo público, el hecho de conocer infinidad de personas y el hecho de poder visibilizar lo que pasó con Julie, me da la oportunidad también de poder visibilizar o poner en conocimiento de que lo que pasó con Julie pasó con muchísimos adolescentes en Rufino. Y fíjate algo, ¿no? Estuve averiguando en la Secretaría de donde se dan licencias de conducir. Sí. Y de 4 años para atrás, las únicas imposibilidad de manejo la tienen los 2 imputados en la causa de Julie. No hay ningún registro de la justicia penal que haya no permitido ni tramitar una licencia ni el impedimento de poder conducir. Quiere decir que todos los casos, y hubo muchísimos, en donde han muerto personas, Sí. Las personas que llevaron a ese hecho nunca fueron inhabilitadas para conducir. Quien no hace un parate ahí, quien no piensa, quien no reflexiona, quien no apela a esa sensibilidad extrema, lo vuelve a repetir. Claro. Esto es un dato, el que arrojas es un dato. Es muy un dato concreto. importantísimo, como también que no ha prosperado ningún caso en la justicia penal en cuanto a accidentes de tránsito. Claro. La justicia penal generalmente estipula que estos tipos de siniestros, los siniestros viales, los considera accidentes de tránsito y no se pone otra camiseta en cuanto a si puede verse un dolo eventual, una culpa temeraria, porque ambos hechos indican que la persona no sale de su casa con intenciones de matar. Claro. Pero si la persona que tramite una licencia de conducir, digo, porque uno de ellos tenía licencia, el otro conducía habitualmente sin licencia de conducir, sabe que hay ciertos parámetros y formas para preservar su integridad física y la del prójimo. Si conducís a 110 por el microcentro alcoholizado, es muy difícil que vos no puedas pensar que podés terminar con la vida de alguien. Entonces, eso en la práctica es muy difícil de comprobarlo. Claro. No es que no suceda en realidad. Y Julie está transitando en la justicia penal. Estamos próximos a presentar una acusación. En esta semana o en la próxima se hacen las reimputaciones a los imputados. Sí. Y vamos a un juicio. Estamos viendo si el juicio va a ser oral y público o si el juicio va a ser un abreviado. Pero necesitamos que estas instancias se den. Es muy engorroso, es muy doloroso, los tiempos de la justicia no son nuestros tiempos, pero sin dudas el hecho de generar un precedente va a hacer que cada vez que alguien imprudente, negligente, irresponsable y con carencia de sensibilidad salga a la calle, sepa que no es gratis matar a alguien. Pero no lo digo por lo económico, digo porque una muerte, quien conduce, la carga para toda la vida. Claro. No solo nosotros, las víctimas que quedamos. Y yo en casi 2 años, que va a ser en noviembre, que perdimos a Julie, no vi una sola muestra de empatía, de arrepentimiento, de conciencia. Entonces, quiero trabajar por ahí. Yo creo que la educación tiene un alto valor pedagógico que se puede extender a los colegios, inclusive con esta inquietud que viene dando vuelta de que si los papás, mamás o familiares de las víctimas que han perdido su vida en accidentes de tránsito le pudieran contar a los adolescentes qué sintieron
cuando se enteraron, qué sintieron cuando les dieron la noticia, qué sintieron en ese proceso de duelo, de acomodar algo tan fuera de lo natural, ¿no? Que los hijos mueran antes que los padres. Claro. A lo mejor apelamos a otro tipo de conciencia, que no sea el de trasladarle únicamente leyes, nombre de las leyes, número de las leyes, que se van de ahí y no lo toman, a generar la conciencia de decir, uy, mis viejos, mis amigos, cómo se pueden sentir si me tocara pasar por algo así. Claro. Yo creo que podríamos apelar a otra sensibilidad. Llevándolo esta situación, digamos, a cualquier ciudadano, te quería consultar si sentiste que a lo mejor ser una figura pública de nuestra ciudad en algún punto contribuyó a que puedas tener acceso a algunas herramientas que quizás otra familia no las pueda tener. Sí. En un caso sí. Sin dudas. Sin dudas lo sentí desde un comienzo. Sentí que ese era el legado que me había dejado mi hija, que admiraba muchísimo mi actividad, admiraba mi lucha. Claro. En mi familia somos todas mujeres luchadoras, diferentes intereses, diferentes luchas, pero ella admiraba mucho la mía y sabía que ninguna injusticia me puede pasar por el costado. Y a mí mi lugar, no digo porque tenga privilegios, No. no lo digo entiende. por ahí. Tengo las mismas condiciones y las mismas herramientas que tiene cualquier persona, pero el hecho de poder exponerlo, ser una comunicadora de eso, contarlo y ayudar, porque es mi tarea. O sea, yo hago esta tarea. Con lo del cartel próximo me estoy contactando con víctimas las que quedan. Sí. Y vamos a hacer un trabajo en conjunto, que todos puedan tener su estrella, que todos puedan tener su cartelería, que le podamos rendir ese homenaje y que quienes matan tengan una condena por eso. Tienen que tener una condena por eso. Yo sé los parámetros de la justicia, sé lo que puede venir como devolución a esto. Y no va a ser suficiente para conseguir paz. Por eso también estoy transitando por la parte educativa y de conciencia y de ayuda para que Juli pueda trascender por ahí también, porque algo que ella quería era trascender, creo que ha trascendido infinidad de lugares. Recién decías que tu hija valoraba mucho tu actividad, que la consideraba mucho. ¿Vos te imaginabas en algún momento hoy estar ocupando este lugar, o que ya hace tiempo lo venís ocupando como secretaria general del sindicato? Digo, con todo lo que significa, sos mujer y no es un dato menor. Soy mujer, que no es un dato menor, es verdad, y aparte represento un sector muy machista, ¿no? Los sindicatos, a no ser que sea el de docentes, sindicato de amas de casa, sindicatos de las modelos, y puedo seguir enumerando, generalmente están ocupados por mujeres, pero la llegada de la mujer a la toma de decisiones o al poder en espacios totalmente machistas, como es el sindicalismo, que comprende este patriarcado tan amplio, fue muy costoso. Y es muy costoso. No solo llegar, sino sostenerte, mantenerte. Siempre la oposición, podría decirse a eso, es de alguna manera la discriminación. Parece que las mujeres tenemos que estar demostrando todo el tiempo. Permanentemente. Sí, permanentemente que podemos hacerlo. En cambio, no es así de igualitario para los hombres. O sea, la igualdad de oportunidad y trato nunca se da entre mujeres y hombres como correspondería. Pero bueno, siempre he sido una luchadora muy aguerrida, sabiendo qué es lo que estaba bien y qué es lo que no estaba bien, y eso me llevó por el camino correcto. O sea, a mí, a diferencia del resto, a nosotros, los dirigentes sindicales nos eligen nuestros compañeros. Claro. Y a mí me han convalidado la elección en 3 oportunidades, 3 mandatos de 4 años, así que más que agradecida con ellos. Y muy orgullosa de poder haber dado respuesta y acompañamiento a ellos para que puedan llegar a esa elección, ¿no? ¿Y esto de ocupar este lugar alguna vez se te cruzó por tu cabeza a lo largo de toda tu vida? Digo, porque vos sos docente de nivel inicial. Sí, y preprimaria, y primaria, claro. Era en aquel momento. Y digo, hay toda una elaboración hasta que se llega a un lugar, digamos, de decisiones.
y nada más y nada menos que defendiendo a trabajadores, donde permanentemente tenés que estar cuestionándote y cuestionando, donde siempre seguramente tenés que paritarias, lo que sea. Digo, es un lugar que siempre, si bien hay un poder, como decís vos, hay que demostrar, aunque uno no quiera, y esto que hablábamos recién de la legitimidad. Sí, mira, dijiste un dato muy importante. Yo, aparte de ser la secretaria general de acá del sindicato de Rufino, formo parte del consejo directivo de la federación, Sí, que es la que nuclea. nuclea a todos los sindicatos base. En la federación también soy parte de la mesa paritaria, o sea, ese también es un logro de los trabajadores de Rufino. Digo, ¿por qué de los trabajadores de Rufino? Porque cuando ellos convalidaron la elección, volviéndome a poner en un lugar de poder, puedo decir, de poder, porque tenemos el poder desde ese lugar de cambiar un montón de cosas, también nos dieron la oportunidad, siendo un sindicato muy pequeño, el último del sur de la provincia, de poder sentarnos en la mesa paritaria y discutir con grosos, digo, ¿no? Intendentes y presidentes comunales que representan grandes municipalidades. Claro. Y eso es una oportunidad no solo de aprendizaje, sino de posicionar a Rufino a nivel local, a nivel provincial y también a nivel nacional, porque formamos parte de la Corriente Federal de Trabajadores y tenemos la oportunidad de sentarnos con un montón de personas que realmente nos abren la cabeza y nos permiten o nos facilitan algunas herramientas que nos permiten poder afrontar los problemas que tenemos en la diaria. Claro. Por supuesto que como dije anteriormente, ninguna injusticia me ha pasado por el costado, y cuando era docente me tocó vivir muchas injusticias por el hecho de saber que tenía derechos, saber que había que respetarlos, y muchas veces nos ha tocado gestiones que por un paro provincial por paritaria nos obligaban a trabajar, y de hecho yo me negaba a eso porque era mi derecho, el de esta herramienta que es el derecho a huelga, movilización, muchas veces no estaba tan naturalizado antes de que nosotros asumiéramos. Había premios y castigos, por eso como los hay hoy, mucho más maximizado de aquel tiempo. Y bueno, me di cuenta que podía aportarle a la organización de los trabajadores en Rufino, y empecé a acercarme a ella, y primero fui delegada. Y yo siempre digo, lo digo y se lo digo siempre a mis compañeros, a veces tenemos diferencias con algunos compañeros y lo más fácil es desafiliarse. El desafiliarse te quita la posibilidad de vos de poder seguir luchando. El desafiliarte es no puedo participar de una lista, no puedo cambiar algo, no puedo acompañar una lucha, que después los beneficios son de todos. Y pasa eso, ¿no? Que siempre digo que la vereda de los trabajadores es una, que podemos tener miles de diferencias, pero que tenemos que estar unidos para que los demás no reinen, ¿no? Y bueno, es ahí como decidí en su momento acercarme al sindicato. No coincidíamos en nada. Suele pasar esto de los miedos y las mezquindades que no te sumes porque podés quitar el sillón. Pasa Claro. con hombres y pasa con mujeres. Bueno, el patriarcado nos abarca a todos, y ahí armamos nuestra primera lista, y bueno, con ese equipo de trabajo y gente que se fue sumando, gente que se fue bajando, ya llevamos 12 años de trabajo en el sindicato de Rufino. ¿Es correcto si planteo que hay cierta parte de la población que siempre a los sindicatos los mira de reojo? No, es muy correcto. Nosotros somos servidores públicos. O sea, nosotros le debemos servir a la comunidad. Yo siempre digo algo, cuando los dirigentes no saben el sector que representan, las exigencias de los dirigentes para con ese sector a veces puede ser confusa. Yo soy representante de los trabajadores municipales, no soy representante de camionero, de la bancaria. Entonces hay que ver si para camioneros y para el país es terrible, ¿no? Pero no son quizás tan fuertemente golpeados como los municipales. Si para la bancaria, te para la economía del país.
si paramos los municipales y no recolectamos los residuos. Y eso es una situación, particularmente en Rufino, por ahí no pasa tanto en otros lados, Sí. que recibimos muchos agravios, muchas descalificaciones, mucha violencia y también en las redes y en las personas. Yo creo que son tiempos muy difíciles de humanidad deshumanizada, siempre digo yo. Claro, claro. Pero a nosotros siempre nos castigan mucho en una medida de fuerza y nos malmiran. Ojo, mucho nos hemos ganado, nosotros nos hacemos cargo de los malos dirigentes y tenemos mucho, y muchos a nivel nacional. Claro, digo, pero también. voy en sí a las medidas que se toman para un reclamo, lo que sea, que está avalado. ¿Cómo se le explicaría a una persona por qué la importancia de tener un sindicato, independientemente del gremio, lo que sea? ¿Por qué es tan importante tener un sindicato que quizás empareje la balanza en algunos temas? Es fundamental que haya defensa de los derechos. Hay una clara muestra de hace un tiempo a esta parte, y no solo pasa en Argentina, pasa en Latinoamérica, de avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y los sindicatos, los verdaderos sindicatos y los dirigentes que realmente tienen claro cuál es el camino, saben que lo único que puede defender a los trabajadores es la unidad de los trabajadores. Y para eso tiene que haber una organización fortalecida, pero no una organización aislada del conjunto de los trabajadores. Tiene que ser con los trabajadores y con la unidad de los trabajadores, porque cuando los trabajadores se dividen, la única ganancia la tiene la patronal. Está claro que hay trabajadores buenos y no tan buenos, como lo hay en la medicina, como lo hay en la arquitectura, como lo hay en la abogacía, o sea, en los profesionales, digo. Ahora bien, nosotros resaltamos deberes y derechos, pero los derechos se hicieron para respetarlos y se hicieron para también sostenerlos. Es muy difícil. Hoy hay que salir a defender lo obvio, aunque cueste escuchar eso. Pero los derechos que tenemos todos los trabajadores, porque yo no considero que alguien que tiene un kiosco, una empresa, no es un trabajador. Es un trabajador, quizás en estado de dependencia o quizás autónomo, lo que claro. Entonces me parece que esos derechos que tenemos fueron conquistados con años de lucha y de muerte y de sangre derramada en la calle. Tenés la masacre de Chicago, tenés la masacre en la Patagonia rebelde y tenés la masacre en los tiempos de vulneración de los derechos de los trabajadores que nos ha pasado en los últimos años con intentar quitarnos, ir por nuestra jubilación, ir con una reforma laboral, ir con una reforma previsional, ir con una reforma de antiderecho, porque hoy anda por ahí dando vuelta distintos bocetos en donde no puede haber piquetes en la calle, donde no puede haber corte de ruta, donde podés protestar, pero no tenés derecho a reclamar tu salario si protestás. Y me parece que está todo muy confundido. Para que haya una protesta tiene que haber un reclamo. Estaría perfecto que no hubiera protesta. ¿Sentís que políticamente hablando, quizás a nivel nacional, estamos en un momento de quiebre? ¿En un momento donde, según lo que se decida, sin dudas, puede cambiar para bien o para mal? Hace mucho tiempo que dije que vienen por los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que no lo podemos ver así. Yo en el último tiempo he escuchado cosas muy terribles porque creo que la gente no tiene ganas de pensar, no quiere salirse de su estado de confort, siente que no le va a pasar a ellos, repite frases y cosas que le comentan o escucha y de repente vienen personajes que irrumpen en la sociedad de tal manera, en tal contexto, que termina siendo un ídolo, sin ver las consecuencias de lo que alguien podría generarle a tu país y por ende a las personas, ¿no? Claro. Y me parece que ese es el contexto que está viviendo la Argentina. Y cuando no tenemos ganas de pensar y cuando no hacemos los esfuerzos, todos los necesarios para tratar de entender, viene alguien y piensa por nosotros. No para nosotros, piensa por nosotros. Y eso es gravísimo. Estamos hablando de la posibilidad de perder un estado de democracia. Bien.
Estamos con María José Barrios, estamos en Foco. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta de la misma vamos a seguir hablando con ella de su vida, de lo que viene atravesando el sindicato, cómo se viene trabajando, bueno, y mucho más por recorrer junto a nuestra invitada del día de hoy. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más en Foco. Un minuto pasó de las 21, estamos aquí en vivo, estamos en Panamericana, estamos con María José Barrios para seguir hablando aquí en Foco, como cada miércoles compartiendo un buen rato de charla. En cada uno de nuestros programas tenemos la pregunta que deja el invitado anterior y ya se la vamos a dejar a María José para que la pueda contestar. El invitado anterior quería preguntar cuál es su opinión de la política de Rufino como primer pregunta. Tranquila la pregunta. Tranquilísima. No, tendría que haber dejado otra, pero a mí hoy la política de Rufino me da mucha tristeza. Creo que hay una gran carencia de dirigentes en todos los lugares y en todos los espacios. Tanto en los que se desempeñan en el Poder Ejecutivo, legislativo, también quienes están al frente de las organizaciones sindicales. Veo una gran carencia de dirigentes y de dirigentas. Me da mucha tristeza no encontrar una respuesta en los canales, en los espacios y en las herramientas que te da la política. Para mí la política es maravillosa. Es el arte de poder cambiar muchísimas realidades, inclusive la de las personas más vulnerables, ¿no? Que de cualquier aspecto, vulnerables en cualquier aspecto. Y a veces solo se hace el uso de una banca, se hace el uso de un espacio, el uso de un sillón, se gestiona con mucho individualismo, hay un gran protagonismo marcado en quienes de alguna manera incursionan en la política, mucho egocentrismo, no hay forma de poder trabajar en equipo, no hay debates sanos, no hay intercambio de ideas que pueden ser productivas. Claro. Y hay una pelea constante en este es mi proyecto y no es el tuyo. Y ninguno tiene claro o desconoce por qué llega hasta donde llega y cuál es su función ahí adentro. Está bien. Fuera de las campañas políticas, yo no veo a los concejales patear las calles, por ejemplo. No voy a decir lo mismo de quien fue electo recientemente porque se lo puede ver en todos lados y en todo momento y en todo lugar, pero el lugar del Consejo Deliberante, los concejales que tienen que salir, recorrer los barrios, escuchar las inquietudes, presentar proyectos, yo la verdad que están ahí para armar proyectos que puedan ser viables y que se puedan aplicar a la necesidad de los ciudadanos y no lo veo así. Yo hoy tengo hoy y hace un tiempo una triste imagen de la política de Rufino. Bien, creo que esta pregunta venía desdoblada con una segunda pregunta que es ¿cuál es su participación para sumar en nuestra ciudad? ¿Cuál es tu participación, María José? Está claro, pero ¿cómo podemos profundizar esto? Yo siempre estoy participando en todo lo que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, pero a su vez participando conjuntamente con otras instituciones. Nosotros tenemos una mesa sindical que conformamos todos los sindicatos de Rufino, que ante cualquier problema que hay con algún trabajador tratamos de reunirnos y buscarle una salida y poder
con los compañeros y compañeras integrantes de la mesa trabajar, diferentes grupos sociales en donde también participo, y siempre que hay una injusticia o un derecho que no tiene que ver a lo mejor con mis trabajadores, digo Sí. yo, mis trabajadores que no lo son, participo, o sea, lo veo como una actividad constante, comunitaria y para la comunidad, porque vos lo dijiste al comienzo, este lugar que tengo me permite hacer un montón de cosas y trabajar en un montón de cosas que muchas veces no son públicas porque no soy política, hago política sindical, pero sí, hay un abanico enorme en donde uno puede participar y aportar desde un lugar totalmente en silencio. Claro, claro. Bueno, estas preguntas las dejó Fernanda Castellani, que fue nuestra invitada anterior, diputada electa. Y te quería consultar, María José, porque me quedé con algo que decías, esto de que hay carencia de dirigentes y dirigentas. Esto tiene que ver con que no hay una preocupación de los espacios de las instituciones por formar para que no aparezcan, o crees que no hay están despreocupados de que surjan nuevos nombres y dirigentes realmente con proyectos valederos? Hablando particularmente de Rufino, y creo que pasa en todos lados, nosotros no tenemos carreras políticas. Ya desde ahí me parece que todo lo que sea educación y capacitación, como decís vos, tiene que ver con la impronta que tenga cada uno. Vengo yo, que soy ama de casa y quiero incursionar en la política, sin tener claro el ABC de la política, y capaz que viene el doctor o viene el abogado, y con profesiones que no tienen una carrera política. Para mí debería ser algo fundamental poder transitar o prácticamente que sea un objetivo claro de que quienes participan de lugares de la política estén formados en política. Y la capacitación no existe, pero no existe en ningún ámbito y en ningún nivel. Entonces, me parece que esa herramienta tan importante, pedagógica, como es la educación, que nos permite aprender y de ahí proyectar al otro o al otro o la otra, no la tenemos. Entonces creo que, vuelvo a decir lo mismo, es tan fuerte el deseo de ocupar un lugar de poder que tapa todo lo importante que significa ese lugar de poder. Claro. ¿El poder para qué? Querés llegar al poder, pero ¿para qué? Ahí está la pregunta que deberíamos hacernos todos los que incursionamos. Acá las instituciones tienen siempre los mismos referentes. Claro, claro. Van cambiando, y la comisión de bomberos, el SANCO, la cooperativa, la municipalidad, el consejo. Es como un giro, es cíclico, y van cambiando, y de repente te aparece una cara nueva que nadie dice que sea mejor, claro. Y la gente vota esa foto. Esto lo podemos responder quizás con esto de buscar una figura conocida sin conocer qué hay detrás en sí o qué compone a esa figura conocida para ganar una elección, quizás. Sí, por supuesto. La gente hoy está votando una foto y un discurso, y hoy todos están diciendo lo que queremos escuchar. No, lo que yo digo, y se lo dije a uno de los candidatos hace poco, dije, te voté porque presentaste un proyecto. Es algo loco. Es algo loco. Debería ser normal. Debería ser normal. O sea, ¿qué proyecto tenés para presentarte para ser intendente, para ser diputado, para ser senador, para ser concejal, para ser... O sea, así literal le dije, yo te voté porque vos tenías un proyecto. Puede ser menos viable, más viable, pero no puede haber una política vacía. Vacía. No, ¿qué votás? La cara, y a veces no nos toca ser lindos. ¿Qué votás? La impronta, y votás lo que la persona dice que va a hacer. Y la persona dice que va a hacer, y nosotros tenemos claro que pasan por el poder y no hacen nada de lo que dijeron. Claro. No estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia el hecho de asumir a los espacios políticos y hacerlo ad honorem. No creo que el trabajo extremo que tenemos en los lugares de poder, ya sea cualquiera sea el lugar, el tiempo,
la plusvalía que tiene ese tiempo, porque Sí. no es, y paso el tiempo y veo que subo una propagandita, que subo una foto. Hoy las campañas políticas son con fotos. Son con fotos en los barrios, son con fotos con las personas, ni que hablar de las personas más vulnerables, como si esa foto vendiera, esa foto horroriza, esa foto habría que de alguna manera erradicarla. Claro. Que se convaliden de proyectos y que la gente pueda leer si esos proyectos son tan buenos para el conjunto de la comunidad o son tan buenos para intereses de algunas personas. Por eso digo, doy este ejemplo. A alguien le dije, te voté porque la respuesta fue, vos tenías un proyecto. Yo no sé si vos sos peor, mejor, pero tenés un proyecto. Claro. Y lamentablemente no tenemos proyectos. No votamos proyectos porque no hay proyectos. Ni qué hablar de aquel que dice, no voy a prometer porque después no se puede cumplir y les estaría fallando. El compromiso de trabajo tiene que estar. Y si vos no tenés proyectos para afirmar ese compromiso de trabajo, a eso voy a la carencia que hay en dirigencial. Terrible carencia diferencial. Pero eso es algo que viene moviéndose en el mundo entero. En el mundo entero viene, más en los hermanos latinoamericanos, que por ahí somos los que tenemos más cerca, podemos ver que se practica esta política. Claro. Me quedo y vuelvo a algo que hablamos anteriormente, de tu lugar, que sos mujer, que no es un dato menor, para tomar decisiones, y te pregunto si en el sindicato al cual hoy representás creció la participación de las mujeres en este tiempo. La participación de las mujeres en las organizaciones sindicales es muy difícil. Es muy difícil. Son como lugares de hombres, pero en el último tiempo y con las nuevas incorporaciones del Ejecutivo, compañeras que han pertenecido a maestranza, históricamente al barrido, a trabajos duros, que entienden que han logrado esta tan ansiada efectividad, ¿no? El trabajo decente, lo quieren defender. Entonces, siempre que hay actividades en la provincia, a nivel local, se suman y participan. Nosotros tenemos un gobierno muy atípico en Rufino. ¿Por? Tenemos un gobierno que castiga fuertemente a los trabajadores que defienden sus derechos. Es así, no lo digo porque no lo estoy diciendo con palabras inadecuadas. Hay un castigo para aquellos que se adhieren a una medida de fuerza, hay un castigo a aquellos que reclaman sus derechos, es constante, es hasta violento en ocasiones, y eso hace que la gente tenga miedo. Tenemos muchísimos trabajadores con miedo, inclusive hasta de una medida colectiva, ¿no? Claro. Hemos tenido un último episodio que nos llevó a una situación muy fea. Yo no avalo la violencia bajo ninguna circunstancia. ¿Te referís a la movilización que se hizo hasta la municipalidad? Es a la movilización, exactamente, que sucedió un hecho que no debería haber sucedido. Yo en su momento, en otro episodio donde el intendente se presentó en un lugar donde estaban los trabajadores y empezó a insultarlos, a increparlos, a invitarlos a tener una discusión de más de hombres. Llegué yo en ese momento, entonces logré bajar algunos cambios porque también aprendí a cómo intentar generar un diálogo con él, aunque es imposible. Pero está claro que hay que tener claro algo. ¿Quién incita a la violencia y quién ejerce la violencia? Incitar a la violencia es terrible. Es terrible. Y a veces desde un teclado, a veces con una frase desafortunada y con muchas cosas más, cualquier persona que esté atravesando una situación difícil o que se sienta vulnerada puede ejercer violencia. No está justificado, pero si a vos te están incentivando de alguna manera, te están agraviando, y alguien puede que no pueda contener esa situación. Ese día se pudo contener porque llegué yo. Y en un momento, que fue público, porque después lo pusieron todos los medios, yo le dije, Natalia, yo creo que sos un poco machista, porque lo dije desde el lugar, llegarte hasta un lugar solo, sin funcionarios, nosotros no acostumbramos ni a ir
ni a reuniones, ni a encuentros solo. Pues está bueno que siempre haya otra persona que pueda discernir y que pueda ver qué está pasando. Claro. El hecho solo siempre queda entre dos. Y él me contestó que no se sentía machista. Después hubo una catedrada de comentarios de otras mujeres diciendo que ahora tenía esto de que el intendente es machista. Digo machista porque llegó a un lugar solo a increpar a otros trabajadores y pensando que su estado de fuerza era lo que a él le permitía hacer eso. Y por el contrario, su lugar de máxima autoridad de Rufino indica que él tiene que hacer lo contrario. Él tiene que preservar la seguridad, tiene que preservar el buen diálogo, tiene que preservar... Eso es lo que debemos votar. O sea, se entiende que somos mucho más que unas cuadras de asfalto, somos mucho más que un montón de cosas. Creo que el poder tener un diálogo social a la altura de las circunstancias lo puede beneficiar muchísimo porque tiene mucha fuerza, tiene mucha garra, tiene muchas ganas. Claro. Solo le falta poder comunicarse debidamente. En definitiva, ¿el sindicato sentís que salió fortalecido de aquella medida o en sí como movimiento? No, nosotros no sentimos que salimos fortalecidos, salimos muy desgastados, como cada vez que nos toca enfrentarnos, porque en el medio y lo que no se hace público, y quizás sí ellos hicieron infinidades de comunicados de prensa, ¿no? Que yo en aquel momento también me solidaricé con lo que pasó y después pude verlo, porque yo estaba en el Ministerio de Trabajo cuando sucedió eso acá en Rufino. Dije que no avalo ningún tipo de violencia, pero también hay que ver quién incentiva la violencia y qué beneficios tiene eso. Los beneficios de ese día fue que en los portales nacionales, provinciales y locales, el intendente de Rufino había sido fuertemente agredido. Claro. Y eso no fue así. El intendente de Rufino llegó a un lugar donde había 400 personas, solo con un funcionario más, a decirles que ahí eran todos ladrones. Y a una mujer que se acercó le dijo, usted debería estar lavando los platos. Entonces te respondo también a esto de la participación de las mujeres. Una compañera que decidió acompañar una movilización en pos de defender los derechos de los compañeros de acá de Rufino, porque somos solidarios, porque somos unidos y porque somos más de 800.000 trabajadores en toda la provincia. Nos mandaron a lavar los platos. Creo que es el lugar que creen que tenemos en las instituciones, o sos secretaria de actas. Sí. Los números, las finanzas nunca te las dan y el poder de la toma de decisiones tampoco. Entonces, para mí es un gran orgullo que mis compañeros me den ese poder. Estoy ahí por mis compañeros y dejaré de estar por voluntad propia o por voluntad de los compañeros que también creen y necesitan que hay que renovar. Estamos ya terminando nuestro programa, nuestro enfoque de cada miércoles. Estamos con María José Barrios. Recién decías que sos una mujer de lucha, que trabajás y que te sentís muy familiarizada y siempre acompañando a cada compañero en su momento y en su individualidad. ¿Qué más le podemos agregar a esa definición de María José Barrios? María José Barrios es una niña que en su momento nació acá en Rufino, pero vivió mucho tiempo en el campo. Fui a una escuelita rural que me enseñó un montón de valores, las señoritas de las escuelas rurales, donde los niños llegan a veces a caballo, otras veces en tractores, otras veces caminando, o con el transporte que en aquel momento había, que trasladaba la leche y demás. Yo aprendí muchísimos valores en mi escuela de campo y viví en una familia muy, pero muy humilde, en donde también había valores muy fuertes. Yo creo que eso después, desde ahí la lucha hasta ahora para tratar de cambiar, de llegar sin tener la posibilidad de ser hija de, esposa de, que a veces eso nos facilita un poco el camino. Así que siempre fue un camino de mucha lucha y estoy así como a veces ni yo puedo entender el lugar que llegué por acompañada de la gente que
me quiere y la gente que me apoya. Y eso se vio muy claramente cuando me tocó pasar por lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es perder un hijo. Salí mucho más fortalecida, me di cuenta que tuve la capacidad de ponerme de pies y de aferrarme a mi tarea, a mi familia, a mi gente, para poder seguir adelante por y para Julie, ¿no? En honor, o sea, yo lo tengo que decir, que tuve el honor, la dicha y de que Julie me eligiera como su mamá. Nos quedamos con eso y nos volvemos a reencontrar nosotros. Le agradecemos a María José Barrios por haber llegado aquí a los estudios de Panamericana. Nos encontramos nosotros el próximo miércoles para seguir hablando y para seguir conociéndonos. Nos reencontramos.